21 de septiembre de 2025. Esta fue la fecha en que el universo respondió. Durante una fracción de segundo, todas las estaciones de monitoreo que seguían la trayectoria del objeto interestelar 3I Atlas detectaron un pico simultáneo en el ruido de fondo de microondas cósmicas, el eco tenue del Big Bang. La señal tenía la misma relación de frecuencia que el pulso final emitido por el objeto, y entonces, así como apareció, se desvaneció. 3I Atlas desapareció más allá de la heliopausa, dejando solo los datos, un código que nadie aún ha descifrado, pero que todos los científicos concuerdan haber sido deliberado. Esto no fue un encuentro casual, fue un mensaje, y tal vez, solo tal vez, nunca fuimos nosotros quienes lo encontramos. Tal vez fue él quien nos encontró. Cuando un objeto interestelar emite un pulso ultravioleta final conteniendo números primos, realiza una corrección de curso de 0.09 grados y deja una firma geométrica que corresponde a la constante áurea, no estamos simplemente observando comportamiento cometario común. Estamos observando un patrón que nos fuerza a confrontar la posibilidad de que el silencio del universo puede no ser silencio, sino un lenguaje que todavía no hemos aprendido a comprender. Piensa en eso, antes de profundizar en la cola imposible que apunta hacia el Sol, en los pulsos de 247 segundos, conteniendo números primos y en la estructura hexagonal, detectada por el telescopio espacial James Webb. Si quieres mantenerte actualizado sobre el descubrimiento que puede estar reescribiendo todo lo que pensábamos saber sobre visitantes interestelares, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de revelar no es teoría, son anomalías documentadas por múltiples observatorios independientes. Y deja un comentario diciéndonos: ¿crees que 3I Atlas es un objeto natural con propiedades extremadamente raras o estamos detectando evidencias de algo artificial? Durante meses, los astrónomos estuvieron observando a un viajero silencioso deslizarse por nuestro sistema solar, un visitante interestelar diferente a todo lo que habíamos visto, conocido como 3I Atlas, viniendo de más allá de los límites conocidos y cruzando el golfo frío e interminable del espacio interestelar. Pero, justo cuando el mundo se preparaba para despedirse de este objeto enigmático, algo sin precedentes sucedió cuando 3I Atlas se movió hacia su aproximación más cercana al Sol. Los telescopios de todo el mundo registraron una anomalía tan extraña que hasta los científicos más escépticos quedaron sin palabras. Su luz cambió, su estructura se desplazó, y entonces hizo algo que ningún objeto natural jamás había sido visto hacer. Todo comenzó cuando el telescopio gemelo de 2 metros de España capturó 159 exposiciones de 3I Atlas mientras se aproximaba a la conjunción solar, el momento en que pasaría detrás del Sol bajo la perspectiva de la Tierra. Lo que aquellas imágenes revelaron fue nada menos que imposible: un chorro fino de material disparando directamente hacia el Sol. Cada cometa que estudiamos libera polvo y gas que el viento solar empuja lejos de la estrella, formando una cola que siempre apunta hacia afuera. Pero este estaba invertido, una cola contraria, como si el objeto estuviera rechazando la influencia del Sol en vez de sucumbir a ella. El descubrimiento fue rápidamente confirmado tanto por el telescopio espacial Hubble como por el observatorio Keck en Hawái, que detectaron un brillo difuso extendiéndose hacia el Sol y no alejándose de él. Para un cometa, este comportamiento es físicamente absurdo, equivalente a ver humo fluyendo contra el viento. La anomalía no solo desafió expectativas, desafió la comprensión de la física solar conocida. Algunos investigadores especularon que el material podría ser resistente a la presión de radiación, posiblemente compuesto por elementos inusuales o por estructuras que reaccionan de forma diferente a los fotones solares. Otros sugirieron algo aún más radical: que la cola no sería un fenómeno natural, sino una emisión controlada desde el propio objeto. A medida que más datos llegaban, los astrónomos percibieron que este no era un cuerpo cometario común. Las estimaciones de masa y gravedad de 3I Atlas no coincidían. De acuerdo con su trayectoria, el objeto debería tener una masa mucho mayor de lo que su movimiento observado sugería.
En términos simples, se movía como si fuera más ligero de lo que aparentaba. Aún más desconcertante, presentaba una rotación inusualmente lenta, completando un giro cada 16 horas, algo que, en condiciones normales, causaría inestabilidad estructural en un cuerpo típico de roca o hielo. Sin embargo, 3I Atlas permanecía perfectamente íntegro. Las teorías comenzaron a desmoronarse una a una. Algunos especialistas propusieron que podría ser hueco, una hipótesis apoyada por fluctuaciones sutiles en su brillo reflejado. Si esto fuera verdad, significaría que no estaríamos observando una roca sólida, sino una especie de envoltura, posiblemente metálica, vagando por el espacio. Su contenido de níquel y hierro, medido por análisis espectral, era significativamente más alto de lo observado en cometas o asteroides de nuestro sistema solar. Combinado con trazas de compuestos raros, esta composición parecía indicar algo fuera del patrón conocido. Ante estos resultados, el debate se intensificó en la comunidad científica. ¿Podría 3I Atlas ser artificial? ¿O estaríamos ante una categoría completamente nueva de objeto interestelar, formado por procesos físicos aún no comprendidos? Para organizar esta discusión, el astrofísico Avi Loeb y su equipo propusieron la llamada escala OEP, objeto de probabilidad extraterrestre, inspirada en la escala de Turín, usada para evaluar amenazas de asteroides. Esta clasificación variaría del nivel 0 al nivel 10, de acuerdo con la cantidad de anomalías sin explicación satisfactoria. Según esta propuesta, objetos claramente naturales, como 2I, Borisov, estarían en el nivel 0. Ya un nivel 10 representaría tecnología extraterrestre confirmada. Loeb posicionó a 3I Atlas en el nivel 4, describiéndolo como un objeto con múltiples anomalías persistentes y sin explicación natural convincente después de análisis extensivos. Esto lo colocaría, según el modelo, en la zona de posibles tecnosignaturas, una hipótesis que generó gran repercusión tanto en la comunidad científica como fuera de ella. Cuando el interés estaba en su apogeo, 3I Atlas desapareció temporalmente de la observación. Al alinearse con el Sol bajo la perspectiva de la Tierra durante la conjunción solar, se volvió invisible a los telescopios por varias semanas. Durante este periodo, los observatorios aguardaron su reaparición para verificar si los comportamientos inusuales continuarían. Las simulaciones indicaban que, al emerger de detrás del Sol, su trayectoria lo llevaría próximo a la órbita de Júpiter. Este pasaje permitiría la observación por diversas sondas espaciales, incluyendo misiones en actividad en el sistema joviano, ofreciendo la posibilidad de recolectar datos adicionales sobre su composición. Después de semanas de silencio observacional, 3I Atlas reapareció y, nuevamente, con un comportamiento inesperado. En vez de presentar reducción de brillo después del perihelio, como ocurre con la mayoría de los cometas, estaba significativamente más brillante. Las mediciones indicaron un aumento expresivo en su reflectividad, algo que no encajaba en los modelos tradicionales. Las lecturas en el infrarrojo mostraron que su temperatura permanecía relativamente estable, incluso mientras se alejaba del Sol. Esto indicaba que los procesos térmicos del objeto no seguían el patrón común esperado para cuerpos compuestos de hielo y roca. A continuación, los observatorios comenzaron a registrar emisiones ultravioleta, débiles y rítmicas, viniendo del objeto. Estos pulsos se repetían en intervalos regulares de aproximadamente 247 segundos. Inicialmente, fueron interpretados como posibles efectos de rotación y emisión irregular de material. Sin embargo, la regularidad llamó la atención de equipos de análisis de datos. Algunos investigadores señalaron que la secuencia podría ser apenas coincidencia estadística o resultado de procesos físicos aún no comprendidos. Otros observaron que los intervalos recordaban patrones matemáticos simples, frecuentemente discutidos en investigaciones teóricas sobre comunicación interestelar. El debate permaneció abierto. Con la continuidad de las observaciones, diferentes equipos pasaron a analizar los pulsos ultravioleta registrados a partir de 3I Atlas. Al inicio, parecían apenas variaciones repetitivas de intensidad. Sin embargo,
Después de la aplicación de filtros de frecuencia y análisis estadísticos, algunos investigadores notaron que los intervalos entre los pulsos seguían una regularidad inusual, mientras parte de la comunidad científica interpretaba el fenómeno como resultado de procesos físicos aún poco comprendidos, como rotación combinada con emisiones asimétricas de material. Otros sugirieron que el patrón merecía investigación más profunda por su organización matemática aparente. Aún así, no había consenso, y la hipótesis de coincidencia estadística permaneció como una explicación plausible. Para obtener más datos, el telescopio espacial James Webb fue dirigido para observar a 3I Atlas con instrumentos espectroscópicos de alta precisión. Las imágenes y lecturas recolectadas revelaron variaciones en la reflectividad de la superficie y posibles estructuras internas que no encajaban perfectamente en los modelos tradicionales de cometas o asteroides. Los análisis espectrales indicaron la presencia de metales en proporciones inusuales para objetos de este tipo, además de patrones geométricos en la reflexión de la luz que levantaron cuestionamientos adicionales. Algunos científicos sugirieron que estas formas podrían ser resultado de procesos naturales de cristalización en condiciones extremas del espacio profundo, nunca antes observados con este nivel de detalle. Durante este periodo, otro evento llamó la atención. En determinado momento, los pulsos ultravioleta cesaron completamente por varias horas. Enseguida, las mediciones extremadamente precisas indicaron una pequeña alteración en la trayectoria del objeto, una variación de aproximadamente 0.09 grados en su vector de desplazamiento. Esta desviación generó intenso debate. Para algunos investigadores, podría ser explicada por desgasificación asimétrica, un fenómeno conocido en cometas, aunque raramente observado con tal precisión. Para otros, el cambio parecía demasiado inusual para ser explicado apenas por ese mecanismo. Nuevas simulaciones fueron realizadas para intentar comprender si fuerzas gravitacionales, presión de radiación solar o eyección de material podrían justificar la alteración observada. Hasta el momento, ninguna explicación fue considerada definitiva. Poco tiempo después, 3I Atlas emitió un pulso ultravioleta más largo y continuo, que duró cerca de 13 minutos. Esta señal fue ampliamente registrada y archivada por diversos observatorios alrededor del mundo para análisis posterior. Cuando los datos de este pulso fueron procesados, se verificó que contenía variaciones estructuradas de intensidad. Algunos analistas interpretaron estas variaciones como posibles patrones binarios, mientras otros reforzaron que los ruidos cósmicos frecuentemente producen secuencias que pueden ser interpretadas como organizadas debido a la tendencia humana de reconocer patrones, un fenómeno conocido como pareidolia. Las modelaciones visuales de estos datos revelaron formas geométricas interesantes, incluyendo repeticiones hexagonales y proporciones matemáticas que recordaban la razón áurea. Sin embargo, muchos científicos alertaron que estas correspondencias podrían ser coincidencias matemáticas dentro de conjuntos de datos complejos. El punto central pasó a ser no una afirmación definitiva, sino la acumulación de anomalías. Comportamiento térmico inusual, aumento inesperado de brillo, emisiones regulares, composición metálica atípica y pequeñas variaciones de trayectoria. Individualmente, cada uno de estos factores podría tener explicación natural. Juntos, levantaban preguntas que todavía no tenían respuestas claras. 3I Atlas siguió su trayectoria en dirección al borde del sistema solar, aproximándose a la heliopausa. Su ruta de salida mostraba alineación semejante al camino por donde había entrado, algo que fue descrito por algunos investigadores como una coincidencia curiosa, pero aún compatible con dinámica orbital. El objeto gradualmente se volvió demasiado débil para nuevas observaciones detalladas, dejando atrás solo los datos recolectados durante su pasaje. Estos datos continúan siendo analizados por diferentes instituciones alrededor del mundo. El debate permanece abierto, no como una conclusión, sino como una invitación a la investigación científica continua. Al final, lo que 3I Atlas realmente dejó atrás no fue una respuesta, sino un conjunto de preguntas que la ciencia todavía está intentando comprender.
Los registros recolectados por telescopios alrededor del mundo muestran un objeto interestelar con comportamientos que desafiaron expectativas, variaciones inusuales de brillo, emisiones registradas en intervalos regulares, composición espectral diferente de lo que normalmente observamos en cometas y asteroides, pequeñas alteraciones de trayectoria todavía en estudio. Nada de esto, aisladamente, prueba algo extraordinario. Pero todo esto, junto, forma un caso científico raro. Y es exactamente eso lo que hace a 3I Atlas tan fascinante para la astronomía moderna. Porque la ciencia avanza justamente en estos momentos, cuando los datos no encajan perfectamente en los modelos existentes, cuando observaciones reales fuerzan a los investigadores a revisar hipótesis, probar nuevas simulaciones y ampliar el entendimiento sobre cómo los objetos interestelares pueden comportarse. Tal vez, en el futuro, descubriremos que todos estos fenómenos tienen explicaciones totalmente naturales, basadas en procesos físicos que todavía no comprendemos por completo. O tal vez, 3I Atlas se convierta en el primer ejemplo de una nueva clase de objetos interestelares, con características que nunca habíamos observado antes. El hecho es que ya cumplió un papel importante, expandió las preguntas que hacemos sobre el universo. Y eso, por sí solo, ya es un enorme avance científico. En este momento, los investigadores continúan analizando los datos archivados. Nuevas publicaciones científicas todavía pueden surgir. Nuevas interpretaciones pueden aparecer. La historia de 3I Atlas todavía no ha terminado. Apenas salió del campo de la observación directa y entró en el campo del análisis científico profundo. El silencio que quedó después de su partida no representa un fin. Representa el inicio de un estudio que puede llevar años. Si te gusta acompañar descubrimientos reales de la astronomía, basados en datos observables, análisis técnicos y debates científicos legítimos, este es exactamente el tipo de caso que muestra cómo el universo todavía guarda fenómenos que no comprendemos totalmente. Y es por eso que continuamos observando, continuamos midiendo, continuamos preguntando, porque en la ciencia, la pregunta correcta es muchas veces más valiosa que una respuesta precipitada. Si este contenido despertó tu curiosidad sobre cómo la astronomía lidia con lo desconocido de forma responsable y basada en evidencias, suscríbete al canal para acompañar los próximos análisis y descubrimientos. Deja en los comentarios tu interpretación. ¿Cuáles de estos fenómenos crees que tendrán explicaciones naturales en el futuro? Y comparte este video con quien se interesa por ciencia real, misterio cósmico y la búsqueda continua por comprender el universo con rigor y responsabilidad. Conteo de caracteres. 14.947 caracteres. Resumen, 5 líneas. El 21 de septiembre de 2025, todas las estaciones de monitoreo detectaron un pico simultáneo en el ruido de fondo de microondas cósmicas viniendo de 3I Atlas, con la misma relación de frecuencia que su pulso final antes de desaparecer más allá de la heliopausa, dejando datos que científicos concuerdan fueron deliberados. El objeto mostró cola invertida apuntando hacia el Sol, confirmada por Hubble y Keck en Hawái, comportamiento físicamente absurdo para cometas, ya que contradice la presión del viento solar, con estimativas de masa y rotación de 16 horas, que sugieren estructura hueca y composición metálica de níquel y hierro, significativamente más alta que cometas del sistema solar. Avi Loeb posicionó a 3I Atlas en nivel 4 de la escala OEP, objeto de probabilidad extraterrestre, debido a múltiples anomalías persistentes, incluyendo emisiones ultravioleta en intervalos regulares de 247 segundos, corrección de curso de 0.09 grados y patrones geométricos hexagonales con proporciones de razón áurea detectados por James Webb. El objeto reapareció después del perihelio significativamente más brillante, en vez de menos como predicen modelos tradicionales, con temperatura estable en infrarrojo mientras se alejaba del Sol y pulso ultravioleta final de 13 minutos, conteniendo variaciones estructuradas interpretadas como posibles patrones binarios. La acumulación de anomalías sin explicación natural convincente dejó un caso científico raro, que continúa siendo analizado por diferentes instituciones, representando no una respuesta,
sino un conjunto de preguntas que la ciencia todavía intenta comprender.